pero evidentemente eso impacta negativamente en la vida interna nuestra, porque ya lo estamos viviendo desde hace tiempo. En la actualidad, la canasta familiar para los sectores trabajadores ha subido bastante, y eso está correlacionado negativamente con que al cambiar el signo, al subir el precio del dólar, el salario real se deteriora, y eso marca pautas negativas para la vida interna, para nuestra vida interna. Pero como dice Pellegrino, no, citando a Federico Enrique Gratero, no debemos mirar el ombligo y debemos mirar el sistema global. Yo siempre he reiterado aquí que las dos grandes guerras tomaron a América Latina como actores de reparto, y porque América Latina se estaba recomponiendo. Gracias a Dios, porque si nos hubieran involucrado de lleno los estados latinoamericanos. Pero era un momento en que, por ejemplo, un país de Latinoamérica como Argentina estaba en desarrollo, pero el problema ha sido... No, y México estaba en revolución. Pues sí. Pero, y está citando los países que han construido unas estructuras en esos momentos que superaba el caudillismo, que no era el hombre unilateral. En el resto de América Latina, Gómez pagó la deuda externa, logró que Venezuela se estabilizara, que estaba siendo agobiada por cobradores internacionales. Los barcos alemanes llegaron a puertos venezolanos. Una flota amenazando, alemana, holandesa, italiana. Amenazando con cobrarse la deuda, ¿no? El pacto de Gondra. Y Gómez, un dictador, el gendarme necesario, según Vallenilla Lange, pagó la deuda. Lo mismo pasó con nosotros. Trujillo pagó la deuda. Cuando se analiza todo el fenómeno de composición del Estado latinoamericano, los tiranos centralizantes, esos caudillos tutelares, son los únicos que han funcionado, el Estado personalista. En la actualidad, Venezuela, que posee una riqueza petrolera importante, acusa una situación difícil para un contexto de crisis internacional. La industria petrolera venezolana, desde Chávez, se ha deteriorado significativamente y hoy es la más atrasada, y los venezolanos están pagando precios por la gasolina que antes no se imaginaron, porque el Estado clientelar o asistencialista que estableció Chávez no fue funcionar, como no es funcionar el Estado clientelar que nosotros tenemos como un lastre de la deuda externa muy alto. La potencialidad de que eso tiene en un contexto de crisis internacional son de pronóstico reservado y no los mejores. En ese sentido, yo no sé, me pregunto cuáles serían las posibilidades que nosotros tenemos, porque resulta que cuando se analizan las cosas, el régimen de partido nuestro, como el domingo pasado analizamos la crisis venezolana. ¿Y dónde comenzó la crisis de Venezuela? Cuando el espíritu de lo que fue el acuerdo de punto fijo se quebró. Y que el antecedente de punto fijo fue el acuerdo de Nueva York. Sí. Es bueno recordar. Pero el acuerdo de punto fijo evidencia un esfuerzo edificante de grupos partidarios por tener una agenda nacional. Ese elemento no está presente hoy en ninguno de los países latinoamericanos, porque, por ejemplo, México tiene una cosa edificante, que no fue un tirano tutelar que construyó el México moderno, sino un partido que cooptó el Estado y hacía y producía una de las cosas que ha sido uno de los grandes males de América Latina, la recirculación de las élites, que no se da generalmente en América Latina, en el resto de países latinoamericanos. El PRI
lograba que se recircularan las cosas, porque no se permitía la reelección y se cambiaba. El personalismo fue sustituido por un partido que cooptaba el Estado. En México actual, donde se quebró ese modelo de gobernabilidad del PRI, es un México inestable, problematizado, y en el cual, y lo señaló el general Cordero ahorita, la posible impacto de una crisis no son los más alentadores, como no serían para nosotros tampoco los más alentadores. En un mundo que está cambiando, estas cosas representan un problema de categoría mayor para lo que podría ser nuestro futuro. Ahorita, fuera del aire. Sí. Hablaban que será el programa más interesante porque discutimos cosas, y Pellegrín mostraba un texto nuevo, el comienzo del fin del mundo. El fin del mundo es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Pues nosotros nunca hemos comenzado y estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos muy difíciles, o tiempos interesantes, yo no sé cómo llamarlo, o tiempos nublados como lo llamaría Octavio Paz. En América Latina tiempo interesante lo llamó Churchill. Sí. Y fíjate tú cómo vistas las cosas en esto, un historiador inglés podría ser uno de los textos más socorridos, Toynbee, que habla de la decadencia de Spengler. Robert Spengler. Sí, de las civilizaciones, la crisis. Churchill decía tiempo interesante, pero el imperio inglés, después de un proceso de la Segunda Guerra, no volvió a ser lo que era. Y aunque De Gaulle hablaba siempre de la grandeza como una marca de la presencia francesa en el mundo, Francia no ha vuelto a ser lo grande que fue en el pasado, y parece que no lo será Estados Unidos. Lo serán los chinos. Esa es una interrogante. Toda interrogante en un contexto mundial siempre genera nuevos escenarios que se producen por situaciones tan complejas como estos esquemas tanto de guerra híbrida que ustedes han referido bastante, como de la guerra proxy o como marginales, ¿no? Son conflictos marginales que serían como lo de Ucrania y lo mismo de Israel. El Mossad, que es una de las agencias una agencia de inteligencia más importante y más eficiente del mundo en la actualidad, no solamente ha estado eliminando a los operadores, al liderazgo de Hamas y de Hezbollah, sí. Los Houthíes de Yemen. Sí. Y lo ha estado haciendo con una eficiencia asombrosa. Por ejemplo, el físico que dirigía el programa nuclear de Irán fue eliminado con un robot francotirador, que el único error que cometió Mossad fue que después de ejecutar con una precisión matemática la eliminación de este físico nuclear. Ese robot es necesario para Venezuela. El robot urgente. Robot estaba llamado a autodestruirse y no se autodestruyó. Ese fue el único error que se cometió. Pero ellos han estado actuando con una precisión increíble. Es un país pequeño que tiene un Estado grande en función de sus capacidades. ¿Qué importancia puede tener esto en un contexto mundial? El caos es una oportunidad.
Y parece que Israel es uno de los países con más capacidades para aprovechar la oportunidad pese a sus limitaciones geográficas. Los estados nuestros no tienen oportunidad en un contexto de caos, todo lo contrario. Se acentuaría más la crisis, tanto para países como nosotros, pero como el mismo Venezuela. Argentina está viviendo, a pesar de sus potencialidades. O nos volvemos antifrágil o desaparecemos. Sí. Venezuela, Argentina, que tiene la potencialidad para abastecer al más de la mitad del mundo, está viviendo uno de sus peores momentos. Brasil, que era la séptima, el país del futuro, la economía del mundo, y que Stefan Zweig llamó el país del futuro. Eso es eterno, el futuro de Brasil es eterno. Pero tuvo la mala suerte de creerse la tontería esta de la campaña anticorrupción. Le cayeron arriba a Odebrecht, una compañía altamente eficiente, que incluso estaba invadiendo los Estados Unidos. Como Joao Santana. Podría decirse, la gente le ha cogido con que Odebrecht era corrupta. ¿Y tú lo dudas? Pero ¿qué empresa norteamericana no es corrupta? No, ahí nosotros debimos darle la respuesta famosa del presidente norteamericano cuando le dijeron que Trujillo era un hijo de puta. Dice, pero es nuestro hijo de puta. Es nuestra empresa corrupta, debió ser, sí, porque ahora después que la desarticularon, ha dejado de ser corrupta cuando los Estados Unidos, la compañía norteamericana, pudieron comprar a Embray y convertirla en una sucursal de la compañía norteamericana. Sí, ha dejado de ser corrupta. Entonces nosotros nos creemos las tonterías que nos dicen los países centrales, y no hay manera de que el capitalismo crezca sin elementos de corrupción. Eso es íncito al sistema. Entonces es corrupta. Pero hay un elemento también, porque tú dices China. China es un capitalismo de Estado, pero tú dices China, no hay corrupción en China. Mucho más. Es el símbolo de la corrupción. Pero no hay corrupción en Rusia. No, pero no. Claro. Pero es que digo que es incita al sistema. Incluso en China es peor todavía, porque el Estado te ofrece una mano de obra casi servil. El Estado mismo propicia la corrupción. Sí. Ahí no hay sindicato. Digo, pero ya la mano de obra no es una ventaja. El Estado cubano. Pero yo lo estoy diciendo lo que ofrece. El Estado cubano exporta mano de obra barata, tú la encuentras más en China que en los Estados Unidos. Las empresas norteamericanas, muchas se fueron a China. No hay huelga. Porque les resulta más fácil operar. Eso es en el régimen de los proletariados no hay huelga. Eso es un estado policial. Sí. Un estado policial. Porque eso no es lo que planteó Marx. O sea, no importa, por eso es lo que hay, lo que da el marxismo. Pero tú aparte da lo mismo. Tampoco es así, Manuel, ¿tú entiendes? No, eso es lo que ha dado. No, Manuel, no. O sea, hay cosas. No te enamores tanto de la teoría, enamórate de la